Bienvenidos a todos a Porto, la ciudad invicta. Mi nombre es Federico y estamos aquí para conocer su historia, su cultura y su comida. Como les digo, me llamo Federico, hace 1 año y medio que estoy viviendo en esta hermosa ciudad que me enamoró, pero soy oriundo de Buenos Aires. Cambié las calles ruidosas por las calles empedradas, de ser porteño a portuense. Y antes de llegar al primer punto de este tour, les voy a hacer la pregunta protocolar. ¿Alguno hizo un free tour? ¿Conoce el concepto de free tour? Yo se los explico. A pesar que se podría decir que es gratis y ustedes no tienen la obligación de pagar ni al principio ni al final del tour, si la experiencia fue grata, los invito a dar un resarcimiento económico al caballero que les está hablando. Dicho esto, vamos a hacer un preámbulo de la historia de Portugal, de Porto, y cómo llegamos a venir a visitarla. Para eso nos tenemos que remontar 10.000 años antes de Cristo, cuando los celtas habitaban estas tierras. Ahí encontramos los primeros asentamientos. Los vamos a encontrar en Penaventosa, colina que iremos a conocer en el transcurso de este tour. Ellos vivieron casi pacíficamente con distintos pueblos hasta el siglo II antes de Cristo, siglo donde aparecen los romanos. Estos muchachos van a quedarse hasta el siglo V, y ahí empieza la verdadera historia, cuando cae el Imperio Romano. ¿Quién toca la puerta? ¿Quién están por venir? Pueblos germanos, bárbaros, suevos y visigodos. Arrasan estas tierras, sacan a los romanos, se quedan con la religión, se quedan con las carreteras, la tecnología y el vino que habían traído ellos. Y otra cosa que dejaron los romanos, el puerto. Por eso, portus y cale, palabra que habían puesto los celtas. Con eso se encuentran los bárbaros. Los bárbaros van a estar a 3 siglos peleándose entre sí, suevos y visigodos, se volvieron cristianos, quién es más cristiano que el otro. Pero iban a volver a tocar la puerta, otro pueblo, siglo VIII. Islámicos, musulmanes, vinieron a arrasar toda la península ibérica, o casi toda, ya que un grupo de valientes, sobre todo de visigodos, se quedaron en las montañas de Asturias resistiendo. Ellos iban a empezar, sin esperar tiempo, la reconquista, lo que se iba a llamar la reconquista. Desde el siglo IX, en verdad el siglo VIII, hasta el siglo XV años. Vamos a encontrar personajes muy importantes en la historia de Portugal, como el primer conde, Vilmara Pérez, y el último conde, primer rey, Afonso Enríquez. Para esto van a tener que seguirme hasta el final del tour. Así que preparen las piernas y en el primer punto no nos vamos a tener que mover mucho. Atrás mío tenemos la Torre de los Clérigos, torre de la orden de algunos llamaron los monjes pobres. Pero, ¿quién hace esta torre? Bueno, el arquitecto más famoso de Porto, que no era portugués, era italiano. En Italia, artista plástico. Pero como ustedes vino de vacaciones, es chiste, se vino a esta ciudad y se enamoró. Conoció a esta orden de clérigos que pedían dinero para ayudar a los más pobres que ellos, imagínense. Entonces, le ofrecieron la misma ciudad crear la Torre de los Clérigos. Y él no quiso cobrar nada. Es más, dijo, con ese dinero hagamos una iglesia, hagamos un hospital, ayudemos a la gente de esta ciudad. Entonces vamos a encontrar el estilo barroco hecho en el siglo XVIII. Semejante monumento que construido muy inteligentemente sobre una de las colinas más altas de la ciudad. ¿Para qué? Para que la misma torre sirviera también como guía para los barcos que estaban por venir y no se chocaran con el puerto, justamente. Así vamos a encontrar los detalles históricos. Pero no solamente es la colina levantada, sino que acá se erguía, estaba levantada la antigua muralla, las Fernandinas y las puertas de Olivares, disculpe. Aquí vamos a encontrar el café más antiguo que nos tapa el kiosco de informaciones turísticas, el edificio amarillo, la cafetería más antigua de Porto, donde vamos a encontrar un pedazo de esta muralla. Volvamos a la torre. La torre
es un destino turístico clave que no tienen que dejar de visitar. Tiene una vista de 360 grados, como si Nicolau Nasoni, arquitecto de este monumento, hubiera sabido que iban a venir turistas a sacar fotos. Un visionario. ¿Recomiendo? Claro que sí. ¿Es para todos? No creo. 240 escalones les esperan, muy estrechos y cada vez que va subiendo más estrecho, pero vale la pena. 8 euros no es mucho, estamos de vacaciones. Ahora vamos a seguir al siguiente punto, Mirador La Victoria. Sígame. Seguimos con nuestro tour y antes de llegar a la siguiente parada, hacemos una pequeña pausa aquí, en la calle de San Benito de la Victoria. ¿Victoria de quién sobre quién? De los cristianos sobre los judíos. Estamos en el antiguo barrio judío y para conocer mejor esta historia nos vamos al siglo XV, siglo donde lo que hoy es España expulsaba a sus judíos y muchos llegaron a estas tierras. ¿Qué pasó? No iba a durar mucho. 4 años después, la corona de Portugal y la de Castilla se iban a juntar, pero los reyes cristianos le daban condiciones a Manuel I, rey de Portugal de ese momento. Tiene que expulsar a los judíos. Él quería a sus judíos, era gente inteligente, lo ayudaba con la economía, imagínense. Entonces les dio 3 opciones. Se convierten a cristianos, se van o tienen un trágico final. Los que decidieron quedarse eran judíos de la puerta para adentro, pero de la puerta para afuera eran cristianos. Pero no era tan simple como eso. Tenían que demostrarlo. Así que tenían que comer comida cristiana. Como sabemos, y los que no lo saben, los judíos tienen comida kosher. ¿Qué quiere decir esto? Comida santa, comida que es una cuestión popular. El cerdo está prohibido en los judíos. Entonces, ¿cómo se hace una salchicha? Normalmente con cerdo, así que inventaron su propio embutido, la leira. La leira estaba hecho con pan, ajo y carne de ternera y de ave. Hoy en día se sigue comiendo, aunque podemos encontrar nuestras variaciones con puerco. Clave para poder demostrarle a la gente que estaba afuera que realmente se habían convertido en cristianos. Volviendo a que esto era el barrio judío, estaba la sinagoga más grande de Portugal, sinagoga que hoy ya no existe, que fue demolida. Pero las rocas, sus piedras, fueron recicladas y construyeron la mayoría de las casas que vemos en esta calle y hasta el mismo monasterio San Benito de la Victoria. Es un final un poco irónico. Ahora sigamos al siguiente punto, donde vamos a ver un paisaje increíble y joyas de esta ciudad. Seguimos con este tour en la ciudad de Porto, llegamos al segundo punto, Mirador La Victoria. Aparte de los bellos paisajes que encuentran atrás mío, vamos a encontrar 2 tesoros de esta ciudad. Por un lado, la catedral, sede del obispo, lugar que iremos a conocer más adelante y que, aunque parece difícil de llegar, este guía tiene sus trucos para que las piernas no les duelan tanto. Segundo tesoro, el puente Luis I. Este puente se cree popularmente que fue hecho por Gustave Eiffel, pero no es así, o no tan así. En verdad fue un discípulo, Teófilo Seyrig. Este discípulo se presentó al concurso que la ciudad de Porto le pidió para crear este puente. Gustave Eiffel también, pero solamente había presentado uno con un solo andén, a diferencia de su discípulo que tiene el andén de abajo, que podemos apreciar. ¿Por qué la gente se confunde? Si vamos al piso, a la parte inferior del puente, vamos a encontrar una placa con el nombre grande que dice Gustave Eiffel, pero en las letras chiquitas dice creador del puente María Pía. Puente que vamos a encontrar de esta perspectiva atrás del de Don Luis. Entonces, para que tengan la información cierta que este guía les da, fue Teófilo Seyrig y no Gustave Eiffel. Sigamos con lo que podemos observar. Enfrente tenemos Gaia, Vila Nova de Gaia. A pesar que estamos muy cerca y mucha gente piensa que es Porto, en verdad es el distrito de Porto, pero es una ciudad distinta con su propia historia. Una de las cosas más emblemáticas es los carteles que vemos enfrente, que son de las bodegas. Vemos una que hasta es de Sandeman y de Ferreira.
bodegas muy importantes y antiguas que fueron dueñas primero de ingleses. Y hablemos de un tesoro de Porto que no se ve, pero sí se saborea, que es el vino de Porto. ¿Cómo nació este vino? Siglo XVII. Francia empieza a subir los impuestos en la terraza al vino. No le quiere vender vino. Entonces, los ingleses prueban el vino del río Duero. Se enamoran. Para eso empiezan a llevarlo en Inglaterra. Pero al llegar, los mares del norte son un show muy agitados. Así que no llega vino, llega vinagre. ¿Qué pasa con esto? Las personas que crean el vino de Oporto, los portugueses, crean un método que es reforzarlo con aguardiente. Los ingleses tenían su plan de destilarlo cuando llegara. Y esto es una apreciación personal. Me imagino al primer inglés probando la copa de Porto, saboreándola y sintiendo, ¡oh! Esto es un vino en su forma turbo. Cuando alguien iba a destilar, dijo, el que saque 1 gramo de esta fórmula, le corto la mano. Puedo ser un poco literal, disculpen si son impresionables. Pero para mí eso fue la creación del vino Porto. Los ingleses se la van a atribuir a ellos, los portugueses, para mí, es un conjunto de causalidades. Ahora vamos a ver los barcos, los rabelos. ¿Por qué existen estos barcos rabelos? ¿Por qué el vino de Oporto está hecho en Porto? Toda la respuesta viene en conjunto. El vino de Oporto no se hace en Porto, se hace en el Alto Duero, a 150 kilómetros de acá, en lo que es Vila Real. En lo que eran vinícolas, eran tierras vinícolas de los romanos. Imagínense la antigüedad. Ahí se genera, se crea el vino. Se traía ya procesado en estos barcos, en los rabelos, una magnífica ingeniería para el siglo que fue creado, hasta las bodegas de Gaia. Por eso, el vino, otro de estos tesoros que dejo y subrayo, se encuentra en Gaia, no en Porto. ¿Y por qué se llama vino de Porto? Entonces se preguntarán. Porque sale del puerto de Porto, el sello de Porto. Un dato de color, cuando la gente de Gaia y los tripeiros, apodo que son conocidos los habitantes de esta ciudad, ya les iré a contar más adelante sobre esto, se pelean, los de Gaia los amenazan, diciéndole, miren que nosotros tenemos el vino, así que ojo con lo que hacen. Ahora quiero que miren para allá. Vean el edificio blanco, redondo que tenemos enfrente. Eso es el monasterio y la iglesia del Pilar. Lugar que tienen que conocer, con bellas vistas. Podría decir que hasta las vistas más románticas de Europa. El atardecer es un espectáculo. Un poco más abajo, en el pasto, en la parte verde que se encuentra ahí, es el Jardín de un Morro. El Jardín de un Morro es un lugar más distendido para tomarse una cerveza, escuchar música y también otra perspectiva del mismo atardecer. Ahora quiero que me acompañen al siguiente punto, que es la cárcel de Porto. A mis espaldas, el imponente edificio que fue Tribunal de Segunda Instancia y cárcel. Siglo XVIII fue construido, arquitectura barroca. En la actualidad, el Centro Portugués de Fotografía. Pero ¿por qué estamos acá? Por la gente que albergó, sobre todo, un personaje, el escritor romántico Camilo Castelo Branco. Hablemos del romanticismo y del siglo XIX brevemente. El amor no era como lo conocemos. Antes de ese siglo, la gente se casaba por interés, dinero, conveniencia, como acabo de decir. Pero con este movimiento artístico y social, salieron escritores que el amor lo cambiaron como hoy lo conocemos, como Hollywood no lo vende. Drama, básicamente. Ahora, Camilo. Hablemos de la historia de Camilo, que tiene mucho por contar. En su juventud entra a un seminario, quiere dar su vida a Dios, pero a los 16 años Madre Natura llama y se casa. Pero uno dice, bueno, el romanticismo, se va a casar toda la vida, un romántico, poco le dura, porque la engaña con una monja. ¿Divorcio? No, no, lejos de eso, se mudan a Porto y el drama lo persigue. La mujer muere en situaciones poco claras. Camilo a la cárcel. Queda libre,
por falta de pruebas o buenos contactos. Este muchacho conoce a la que iba a ser el amor de su vida, Ana Plácido, pero Ana estaba casada. Vuelve a entrar a un seminario. En este seminario le dura poco. ¿Por qué? Se vuelve a enamorar nuevamente de la misma persona, de Ana. Ana seguía casada. Poco le importó esta vez, pero sí le importó mucho al marido de Ana, porque abrió la puerta y los encontraron. Así que marche preso los dos a esta cárcel, pero con condiciones completamente distintas. Ana, segundo piso, con mujeres, criminales comunes. Él en el piso 3, piso VIP, una amplia celda con paisajes envidiables, escritorio para que pueda escribir y sus sirvientes a ese nivel. En el periodo que estuvo en la cárcel escribió una obra prima que hasta lo estudian en los colegios el día de hoy, Amor de Perdición. Para los que no entienden portugués, Amor de Perdición. Esta obra, como les contaba, es un regalo, un souvenir que pueden llevarse a sus casas, que en el siguiente punto les contaré. En verdad, en alguno de estos puntos. Siguiente, el que sigue, quédense para conocerlo. Ahora, ¿cómo es el final de Camilo Castelo Branco? Tiene una enfermedad, lo va dejando ciego. ¿Qué enfermedad te deja ciego? Muchas, pero en este caso la promiscuidad del Don Juan es la sífilis. ¿Muere de sífilis? No, un poeta, un escritor romántico que se aprecie, no se va a morir en la cama. Por eso, diagnóstico, vías de tren, con el tren encima. Dicho esto, este final de novela, los voy a invitar a que vean la estatua que tengo enfrente, que como vemos, las gaviotas lo apreciaron mucho, pero lo que queremos apreciar de esta estatua es que él está vestido, abrigado, mientras que la representante de esta mujer, que puede ser Ana, está desnuda, desprotegida, como estuvo en la cárcel. La diferencia entre el trato entre hombres y mujeres. Terminamos de esta historia, pero vamos a conocer el siguiente punto, que está muy cerca, así que caminen conmigo. Estamos en el Palacio de la Justicia, lo van a ver atrás mío. Palacio construido en el siglo XX, en el medio de la dictadura portuguesa, que rigió desde 1926 hasta 1974. Figura emblemática era Antonio Oliveira Salazar, dictador, personaje que vamos a remontar más adelante en este tour. Ahora, quiero que vean, años 1960 se construye este edificio con la arquitectura totalitaria, rígida, sobria, como una dictadura quiere demostrar. Pero lo que más quiero que presten atención es la estatua de la diosa Temis, es la diosa de la justicia, que no se representa así con normalidad. Vamos a refrescarnos cómo se representa. Para los amantes del rock, el disco A Justice for All de Metallica la representa como es, vendada con la balanza y la espada al costado. Vendas porque no importa quién sos. La balanza porque hay que equilibrar tus acciones con tu castigo. Y en el caso de ser merecido, serás castigado con la espada. Pero miremos esta estatua de Temis. Temis no tiene vendas porque sí importa quién sos y con quién te juntás. La balanza al costado porque poco equilibrio hay. No importa. La espada, grande, alta, casi la mitad del cuerpo, porque sin duda serás castigado. Esta estatua fue colocada aquí 2 años después de la dictadura, en 1976. ¿Por qué no antes? Imagínense que semejante crítica hubiera traído al autor al exilio o 6 metros bajo tierra. Por eso, y recordemos, ¿por qué está esta estatua acá? ¿Por qué se dejó sobre todo después de la dictadura? Apenas termina, porque el pueblo no quiere volver a vivir años tan oscuros como los que vivieron. Entonces, para recordarnos lo injusto que fue la justicia en los tiempos de Salazar. Ahora vamos al siguiente punto, joyas
joyas religiosas de esta ciudad que pocas faltan, pero estas son muy especiales. Acompáñenme. Llegamos a donde se encuentran una o dos joyas religiosas de Portugal, de Porto para ser más específico. Atrás mío, las iglesias gemelas. De gemelas tienen poco, tal vez la altura. Tengamos en cuenta lo siguiente. Empecemos que una es más vieja que la otra. La de la izquierda, la de las Carmelitas Descalzas, siglo XVII. Vamos a verla con estilo manierista, tirando al barroco. En el edificio que está a la izquierda, el edificio blanco, es el ex monasterio de esta orden, hoy la Guardia Nacional. Volvamos a las iglesias. Dijimos, siglo XVII, la más vieja, la más arrugada. Siglo XVIII, la de su derecha, mi derecha, la del Carmo, iglesia del Carmo. Barroco, pero más rococó. ¿Qué quiere decir esto? Muchos más ornamentos, muchas más colorido, muchas más estatuas, mucho más. Adentro, los altares tallados en madera portuguesa, revestidos con oro. La de Carmo, mucho más opulenta, y las de las Carmelitas Descalzas, mucho más sobria. Un dicho popular, que no es oficial, se dice que la de las Carmelitas Descalzas es para la gente pobre. La de la derecha, la del Carmo, es para los más adinerados. Es mentira, es verdad, es lo que la gente dice, nada oficial. Ahora, ¿están juntas estas iglesias? Les debo decir que no. En el medio vamos a ver una ventana blanca, no sé si la llegan a ver. Ahí es una separación, es la casa más estrecha de Porto, entre un metro y medio como mucho. Servía porque había una ley que prohibía tener dos iglesias pegadas, y hecha la ley, hecha la trampa. Pusieron esta pequeña casa que dicen que les alquilaban a viajeros, pintores, visitantes de la ciudad. El primer Airbnb de Porto. Ahora, ¿quieren conocerla? Por la entrada de la iglesia del Carmo les cuesta 5 euros y pueden entrar, pueden conocerla. Y la de la izquierda, la de las Carmelitas Descalzas, es completamente gratis. Así que, si es para los ricos, para los pobres, ustedes dirán. Por otra parte, ¿en qué plaza estamos? Estamos en la de Gómez Teixeira. ¿Por qué es tan importante esta plaza? Por dos cosas. Primero, la Universidad de Porto, una de las más importantes del país. Esta universidad siempre está en el ranking, en el puesto 3. La primera, Lisboa, Coimbra, se disputan siempre. Pero bueno, un ranking es un ranking, puede variar. Esta plaza, Gómez Teixeira, tiene el nombre por uno de los fundadores, un matemático emblemático de Portugal. Este personaje se merecía su propia plaza, pero la historia es medio irónica. La gente no dice vamos a la plaza de Gómez Teixeira, dice vamos a la plaza de los leones. ¿Dónde están los leones? Bueno, la fuente que vemos es una fuente con leones, leones alados, para ser más específico. Pero, ¿saben qué? Inspiró esta fuente, porque no es solamente la Plaza de los Leones, no solamente al pueblo portuense, sino a una escritora muy conocida. En el siguiente punto les cuento. Vengan. Estamos en la nueva parada de este tour, uno muy esperado para los ávidos lectores. Librerías Lelo. Que el cartel de abajo no los confunda. Librerías Chardron. Chardron fue el que inauguró la librería, pero a los 25 años la vende a la familia Lelo. Lelo y Irmão, vamos a verlo en la parte superior. La fachada neogótica con pinturas Art Nouveau nos invitan a pasar sus puertas. Una vez adentro nos da la bienvenida a unas escaleras encurvadas que nos hace descubrir cada rincón de la librería. ¿La conocemos? ¿La conocen popularmente en el mundo por esto? No. Popularmente es la librería de Harry Potter. ¿Por qué? Cuando la saga explota, la gente ve mucha similitud con la escuela de magos. Muy parecida. Se empieza a correr la palabra, la gente cae por montones y los dueños de la librería dicen, ¿qué hacemos? No están comprando nada, solamente vienen a sacarse fotos. Cambiamos de rubro
No, mejor cobremos entrada. Primero 3 euros, después 5 y hasta hace pocos meses 8 euros. Pero, ¿es verdad que se inspiró la autora J.K. Rowling? Vamos al año 2020, la pandemia. Toda la gente está aburrida en su casa. La señora, no era una menos, escribió en Twitter. Vamos a simplificarlo. Me han contado la librería Lelo. Me han dicho que es muy bonita. Si algún día me invitan, le iré a conocer. Imagínense, la gente se quedó impactada. ¿Cómo que no la conoce? Analicemos estos tweets. En los años 90, la escritora vivió a escasos 500 metros, casada con un periodista portugués. ¿Se acuerdan la fuente de los Leones? Alados. Está a pocos metros, 100 metros de esta librería. Se parece mucho a Grifos. Grifos como Gryffindor. Gryffindor es una de las casas de la Escuela de Magos. Otra de las casas, para los que conocen más la saga, se llama Slytherin, que significa era la casa de los malos. Y el que fundó esta casa en la ficción se llamaba Salazar. ¿Coincidencias? El mismo dictador que tuvo Portugal. Y hay un montón de similitudes más. Por ejemplo, los trajes de los estudiantes de la Facultad de Porto son sacos negros, como los magos usan en la Escuela de Magos. Ni hablar que el acento portugués, sobre todo el de los tripeiros, los portuenses, tiene un marcado ceseo, país. Y para una persona que no habla portugués puede sonar como hablaba la gente de Slytherin, de Voldemort. Todo esto nos lleva a la conclusión, realmente, sí o no, en mi humilde opinión, los abogados de la señora J.K. Rowling se comunicaron con los abogados de la librería y querían llegar a un arreglo. Y la librería le dijo, señora, nos va muy bien sin usted, le dejo un beso y nos vemos la próxima. Ustedes pueden llevar a sus conclusiones, pero por favor no dejen de venir a visitarla. Vale la pena entrar. Les recomiendo entrar a última hora, que como verán se está vaciando. Aparte, esos 8 euros que pagan serán descontados si compran algún souvenir. Tengan en cuenta que un libro está aproximadamente 16 euros. Mi recomendación, Amor de Perdisound, por favor. Ahora vamos a la siguiente parada, que es imponente. Estación Sao Bento. Venga. Llegamos al anteúltimo punto de este tour. Bienvenidos a la estación Sao Bento. Pero ¿qué era esto antes de ser una estación? Era el monasterio de las monjas benedictinas. ¿Hasta cuándo? Llega el siglo XIX, 1834. Se finalizan las guerras liberales y se abolen las órdenes religiosas. ¿Esto qué hace? Que todos los monasterios tienen que ser edificios públicos, pero se les da la siguiente orden. Los masculinos, inmediatamente. Los femeninos van a tener tiempo hasta el último día que fallezca la última monja. ¿Cuánto tardó en fallecer la última monja de este monasterio? 58 años. 4 años después llega el primer tren, pero en 1916 se inauguró oficialmente. Ahora, quiero que miremos al techo. Vamos a encontrar el nombre de dos ríos. Por una parte, el río Minho, que hoy es limítrofe con Galicia, y el río Duero, que es el que nos encontramos en esta ciudad. Esta ciudad está a orillas del río Duero. En los tiempos de Portucalense eran los ríos que marcaban el limítrofe del mismo. Ahora, azulejos por todas partes. ¿Quién los hizo? El taller de Jorge Colazo, 20.000 azulejos. Y antes de empezar a explicarle cada uno de los paneles que habla de la historia de Portugal, ¿qué es la palabra azulejo? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Muchos me dicen, ¿azul que se ve de lejos? No, es una palabra árabe, al-zulich, que significa piedra pulida. Un dato muy interesante.
Inútil, pero muy interesante. Ahora vamos a la historia que es representada. Atrás mío, enfrente suyo, de mi derecha, vamos a encontrar la vida de los portugueses. La religión, por una parte, en el centro, el trabajo, en las tierras, en el mar. Y bien a la izquierda, la cosecha, la fiesta, la celebración después de tanto. Ahora vamos a la historia. Vamos al panel nuevamente de mi derecha, parte inferior de la leyenda de Erga Moniz, el tutor de Afonso Enríquez. ¿Qué vemos ahí? Antes de llegar a esta escena, les comento. Los condes tenían que darle honor a sus reyes. Tenían que arrodillarse adelante de ellos. En ese momento, el conde de Portugal había ganado la batalla de Unríquez contra los musulmanes, liberando el norte de la península ibérica. Entonces manda a su tutor. Cuando el tutor llega, se arrodilla ante el rey y le dice, sí, mi rey está a tu disposición, tu honor. Pero al volver a Portugal, al condado de Portugalense, se encuentra que su pupilo se estaba preparando para la batalla con Alfonso VII, el rey de León. Así como lo ves, se apura en volver, pero esta vez con toda su familia. Y le ofrece su vida y la de su familia, porque falló en su misión. El rey se apiada de su vida y los deja vivir. Esa es la leyenda del tutor de Afonso Enríquez. Pero esto nos lleva a lo que está arriba. Les conté que Alfonso Enríquez había liberado el norte de la península ibérica de los islámicos. Juntó la suficiente valentía para ir contra el rey de León, su primo. Cuando llega, el rey le dice, primo Alfonso VII, quiero ser rey. Dice, no, eso no va a poder ser. Pero saqué a los musulmanes. No va a poder ser, que sí, que no, se estaban preparando para la batalla. Para esto, los musulmanes todavía que seguían en el sur, frotándose las manos, esperando que los reyes cristianos se mataran entre sí. Entonces decidieron hacer el torneo de arcos de Valdevez. El torneo que vemos representado en la parte superior. Un torneo medieval que ganaron los portugueses. Por eso hoy podemos llamar a esta región Portugal. Sigamos con la historia. Esto era siglo XII. Vamos al siglo XIV. Parte superior. Antes de que llegara a la escena que vemos de estos reyes, estaba el tratado entre Inglaterra y Portugal, el tratado de Windsor, el tratado más longevo occidental que se conoce. Este tratado, para hacerlo y fundirlo más, fue a través de un casamiento entre Joan I de la Casa de Avís y la princesa Felipa de Lancaster de Inglaterra, donde se casaron en la Catedral de Oporto, que ya iremos a conocer. Abajo, Enrique el Navegante, quinto hijo del matrimonio de arriba. ¿Quién fue Enrique el Navegante? Fue una figura muy importante, no solamente para Portugal, sino para Porto. Lo que hemos representado es la batalla de Ceuta. Valiente, erguido, pero lo que nadie nos cuenta es que de navegante tuvo poco. 1415 se tomó un barco para Ceuta, subió, volvió, se mareó, nunca más se subió. Navegante, bueno, historia del primer currículo inflado de la historia. Pero, ante todo, le dio algo muy importante a los portuenses, un nuevo nombre, Tripeiros. ¿Por qué Tripeiros? Porque Enrique, al tener que ir hasta Ceuta, necesitaba carne. La carne se sala. Le dieron toda la carne, los tripeiros. ¿Y qué se quedaron para comer? Las tripas, lo que yo conozco como argentino como mondongo, los callos para España y tripas al estilo de Porto en esta región. Bueno, los tripeiros han sido bautizados por Enrique el Navegante, que navegó 2 veces. Sigamos con lo que podemos observar en estos hermosos azulejos. Es la representación de la evolución del movimiento, de los caballos, de los carruajes. Podemos observar, como dije, caballos, carruajes hasta la llegada del tren.
Y esto es la fascinante estación Saumentos. Pero no termina acá. La catedral. Lo prometido es deuda. Vamos. Llegamos al último punto de esta parada, pero no por eso menos importante. La Catedral de Oporto, lugar emblemático en esta ciudad. Vamos a ver la arquitectura. Las bases son románicas. ¿Por qué? Están puestas en la Reconquista en el siglo XII. Vamos a apreciar las ventanas que están a los costados, pequeñas ventanas donde los arqueros sacaban sus flechas, pero las flechas no entraban. Solamente el elfo Legolas del Señor de los Anillos podría haberlo hecho pasar. Pero vamos a concentrarnos más en la arquitectura y los cambios que tuvo a través de los siglos. Llega el siglo XIV, XV, lo gótico, las ventanas que dejan entrar esa luz celestial a la iglesia. Y después, en el siglo XVIII, el barroco, todo con muchos más adornos. Y se dice que Nicolau Nasoni, el mismo arquitecto de las Torres de los Clérigos, tuvo que ver con estas reformas. A mi izquierda, el claustro. En su interior, gótico. No lo pueden dejar de visitar. La entrada tanto a la catedral como al claustro cuesta 3 euros. Y después el Palacio Episcopal, otra entrada. Ahora quiero que nos centremos en el centro de esta plaza. La camarógrafa se está parando. La picota. Las picotas se usaban en la Edad Media para colgar a los condenados a muertes o la humillación pública. Esta en particular, no, fue colocada en el siglo XX, en la dictadura de Salazar. Como les conté, la dictadura del nuevo Estado había empezado desde 1926 hasta 1974, pero en 1928 Salazar es puesto como ministro de Economía a ser un profesor muy acaudalado de la misma materia. Ya para 1933 como primer ministro. Con él, la falta de libertad de expresión y la represión del pueblo portugués. En cuestiones macroeconómicas, a Portugal le iba bien, volvía a estar en el mapa, pero en lo que era micro, la economía interna y el espíritu del pueblo cada vez era más avasallado y destruido. Lo peor estaba por llegar. Después de la Segunda Guerra Mundial, algo que Portugal se mantiene neutral, pero con más del lado de Mussolini y de Franco que de los aliados. Se termina esta guerra y se termina la era de las eras coloniales con la ONU. Pero para este muchacho Salazar, el dictador, lo primero que dijo es: nosotros no tenemos colonias, tenemos provincias en África. De la puerta para adentro llega 1960 y empiezan las guerras de ultramar, las guerras coloniales, con el servicio militar obligatorio, donde los portugueses tienen que estar 4 años, 2 en tierra y 2 en ultramar, en África, peleando contra las revoluciones de África que se quieren libertar del dominio portugués. La mayoría de los portugueses escapan de su país, abandonando sus casas y dejándolas abandonadas. El paisaje de las casas abandonadas en Portugal, sobre todo en Porto, es abayazante. No obstante, estaba llegando el final. Vamos a 1968. Salazar tiene un problema en los pies. Llama al podólogo. El podólogo va a la casa de Salazar y lo ve parado. Dice: señor, no puedo trabajar así, se tiene que sentar. Cuando se va a sentar, hace un movimiento en falso el dictador y ¡paf!, se cae. Termina en coma. Coma en el que iba a salir, pero no siendo el mismo. Algunos días era un dictador, otros días era otra cosa. En los días que era un dictador, le daban diarios falsos, les hacían firmar papeles sin sentido. Llega a 1970 y muere. Muere y la esperanza del pueblo portugués empieza a resurgir. ¿Por qué? Porque casi 4 décadas estuvo este hombre, el dictador Salazar. Nadie tenía la valentía de enfrentarlo. Al desaparecer del plano, la esperanza volvía a resurgir. Para esto vamos hasta 1974. En 1974 empieza a gestarse la revolución que los mismos militares empiezan a hacerla. ¿Por qué? Porque había terminado la era de que los militares eran solamente de familias militares. Ya el pueblo podía entrar a la milicia y veía cómo su familia estaba sufriendo y no lo podían permitir.
Entonces el 24 de abril, la noche, una de las primeras señales para que los militares empiecen a armar y a hacer la revolución, suena la canción que iba a representar a Portugal en Eurovisión ese año. Pero faltaba una señal, la señal de la canción de Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena, que de fondo podemos escuchar la marcha del pueblo levantándose para pedir su libertad. Ahora vamos a una historia que pasó el 25 de abril de ese año. Celeste, una mesera portuguesa, se levanta temprano para ir a su trabajo, un restaurante que cumplía aniversarios, y pensaba regalarle claveles rojos a las mujeres y una copa de vino de Porto a los hombres. Al salir de su casa empieza a ver a los militares. Igual va al trabajo. Al llegar a la puerta el jefe se la encuentra y le dice: Celeste, ¿qué estás haciendo acá? ¿No ves lo que está pasando en la calle? Pero los claveles, jefe. Los claveles, Celeste, llévatelos, pero andate a tu casa. Volvete a tu casa. Se va con los claveles y antes de llegar se chocan con un soldado que le pide lumbre, le pide fuego para un cigarrillo. Ella, temblando, se le caen todos los claveles y el militar, el soldado, para hacer un gesto de paz, al verla con tanto miedo, se agacha, agarra un clavel, lo pone en su cañón para mostrarle que la revolución no es contra el pueblo, sino con y para el pueblo. Con este gesto empieza la revolución de los claveles, la revolución menos sanguinaria de la historia. Me atrevo a decir menos sanguinaria porque hubo sangre. En Lisboa, cuando en una comisaría de la policía política los manifestantes empezaron a acercarse, los soldados de adentro tuvieron miedo, agarraron sus fusiles y hubo 4 muertos. No es para disminuir los 4 muertos, pero dentro de las revoluciones fue de las menos sanguinarias. No obstante, esta revolución nos enseña el espíritu portugués, la valentía que tuvo para volver a tener su libertad. Por favor, antes de irse de esta ciudad, escuchen esta canción y traten de sentir este espíritu que el pueblo portugués tiene tan metido en su corazón. Gracias a todos por acompañarme en este tour. No se olviden que para mí es muy importante su reseña. Acuérdense que mi nombre es Federico. Y si no les gustó el tour, acuérdense que mi nombre es Sancho Panza. Nos vemos la próxima y que disfruten Porto como la disfruto yo todos los días.